Antes de continuar con las operaciones con funciones utilizando reglas de correspondencia, es importante definir funciones más complejas que van a intervenir en estas operaciones. Vamos a definir una clase de funciones que pueden construirse partiendo de la función identidad y de la función constante. Las que son conocidas estas funciones como enteras o polinomiales, y estas se forman u obtienen realizando operaciones con la función constante y la función identidad, un número finito de operaciones de adición, sustracción y multiplicación. Te repito, la primera clase de funciones que vamos a analizar se les conoce como funciones enteras o polinomiales. ¿Cómo se forman estas? A partir de dos funciones especiales. ¿Cuáles funciones especiales? La identidad y la constante. ¿Cómo forman a esta nueva función? Mediante operaciones finitas, o sea que tienen un fin estas operaciones. Y estas operaciones son la adición, la sustracción y la multiplicación. Y esa función entera o polinomial tiene la forma que tú estás observando aquí, donde a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub n son coeficientes, o sea, son las funciones constantes. Puede ser un 1, un 2, un 5, un menos 3, etc. Y esa i cuadrada y a la n que tú estás observando son las funciones identidad que puedes tener ahí. Y son un número finito de operaciones porque vas a tener un fin, no van a ser infinitas, tienen un fin. Ahora, estas funciones enteras o polinomiales comúnmente simplemente se les llama polinomio. Ahora, si se supone que este polinomio se forma a partir de las funciones constantes e identidad mediante operaciones, ¿cuál podríamos decir que va a ser el dominio de este polinomio? Si tú recuerdas, anteriormente te había mencionado que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos dos funciones f y g, si las sumas, obtienes una nueva función llamada f más g. Y te decía que el dominio de esta nueva función que se obtiene, ya sea de una suma o una sustracción o una multiplicación, su dominio simplemente era la intersección de los dominios de las funciones que participaban en la operación. En este caso sería la intersección del dominio de f con el dominio de g. Teniendo en cuenta esto entonces, si el polinomio se forma con la función constante y su dominio es los reales, y con la función identidad y el dominio de la función identidad es los números reales, ¿cuál va a ser el dominio de esta nueva función que se obtuvo a partir de esas dos? Simplemente saca la intersección del dominio de la función constante con la intersección del dominio de la función identidad y lo que te va a dar es el conjunto de los números reales. Porque recuerda que para el dominio de la función constante es el conjunto de los reales. Dominio de la función identidad es el conjunto de los reales. Entonces, intersección del dominio de la constante con el dominio de la función identidad es el conjunto de los números reales. Por lo tanto, este es el dominio de esta nueva función conocido simplemente como polinomio. Entonces, a partir de ahora, cada vez que tú veas un polinomio, su dominio siempre va a ser el conjunto de los números reales. Una forma más clásica de visualizar a un polinomio es la que te estoy mostrando aquí en la definición número 16. Te había mencionado anteriormente que la función identidad, además de representarse con una letra i, es más común encontrarla representado con la letra x. Aquí te tengo el ejemplo de un polinomio. Puedes observarlo aquí, cómo solo están interviniendo constantes y funciones identidad. Porque, si te das cuenta, en el primer término está multiplicando la función constante 5.1 a la función identidad, pero esta función identidad, que es x cuarta, realmente es el producto de haber hecho la función identidad por otra función identidad, por otra función identidad, por otra función identidad, y esto queda como x a la cuarta. Este es un producto de 4 veces la función identidad multiplicada por la constante 5.1. Y lo mismo ocurre aquí, la función constante menos 2 por x cuadrada, la función constante 2.3 por x más una simple constante. Cuando solo y nota también cómo todo está escrito mediante sumas o bien restas, y además los exponentes que puedes observar en la función identidad son números enteros positivos. Entonces, la función identidad solo puede tener potencias de números enteros o positivos, pero también puede incluir al 0, ya que si tú recuerdas, x a la 0 se puede interpretar simplemente como 1, y este último 9 es como si fuera 9 por 1 o 9 por x a la 0, va a quedar lo mismo, 9. Entonces te vuelvo a repetir, para que sea un polinomio, las potencias de tus x pueden ser números enteros positivos o el 0, nada más. Nada de negativos y nada de fraccionarios. Y ve que solamente están interviniendo la x y constantes afectando. Esto es un polinomio y su dominio siempre va a ser el conjunto de los números reales.
Ahora, los polinomios también se pueden clasificar de acuerdo a su grado. ¿Cuál es su grado? Simplemente vas a buscar la x con la potencia más grande. Si tú te das cuenta, la potencia más grande en este polinomio es esta que te acabo de encerrar. Y como la potencia es 4, tú puedes decir que este es un polinomio de cuarto grado o de grado 4. Ahora, si el grado de un polinomio es 1, aquí tendríamos una expresión como esta. Esta función, aparte de llamarse polinomio, también la puedes llamar función lineal. Ambos nombres son válidos, función lineal o polinomio simplemente, o si quieres ser muy específico, polinomio de grado 1. Ahora, y su gráfica es una recta con una pendiente A. La pendiente siempre te la va a dar el número que acompaña a X. Ahora, si tu polinomio es de grado 2, como el que tú estás observando aquí, que la potencia de X, la más grande, es 2, a este polinomio también se le puede llamar como función cuadrática. Esta es una función cuadrática o también es simplemente un polinomio, o si quieres ser muy específico nuevamente, es un polinomio de grado 2. Ambos tienen como dominio al conjunto de los números reales. Recuerda, no importa qué grado tenga tu polinomio, su dominio siempre va a ser el conjunto de todos los números reales. Y la gráfica de un polinomio de grado 2 o una función cuadrática, como tú la quieras llamar, es una parábola. Bueno, entonces ya espero que tengas en mente ejemplos de polinomios. Aquí te puedo poner otro, x cúbica más 3x cuadrada más 2x más 1. O x a la 8 más 9x cuadrada más 10. Todos estos son ejemplos de polinomios. Ahora, ya acabamos con los polinomios. Vamos a definir otra nueva función. La siguiente función se conoce como función racional. La función racional es aquella que está formada mediante el cociente de dos polinomios. Es decir, que además de en los polinomios nada más intervenían tres operaciones: adición, sustracción y multiplicación. En las racionales ya va a intervenir una cuarta operación, que es la división. Entonces, en esta parte te puedo mostrar en la definición 19 que corresponde a la definición de una función racional. Podemos decir lo siguiente: una función racional simplemente es el cociente de dos polinomios. Recuérdalo así: una función racional es el cociente de dos polinomios. Ahora, como es el cociente de dos polinomios, la siguiente pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es el dominio de una función racional? Si se supone que el dominio de un polinomio es el conjunto de los números reales y yo estoy realizando una división entre dos polinomios, recuerda que el dominio de una división, vamos a decir f sobre g, era igual a la intersección de los dominios, vamos a poner dominio de f intersección con dominio de g, con la condición de que la función que estuviera abajo fuera diferente de 0. Entonces, si este es real, es su dominio, y la de abajo es reales, la intersección, ¿qué sería? Los reales. Entonces, el dominio de una función racional es el conjunto de los números reales, pero excepto aquellos números que te conviertan a la función o el polinomio que se encuentra abajo en 0. Por eso es que así denotamos el dominio de una función racional. Aquí date cuenta que la función racional la estoy representando por la letra Q, pero puede ser cualquier otra letra. Por eso, de ahora en adelante, cuando tú veas una función racional, ten en cuenta esto: su dominio es el conjunto de todos los números reales, excepto aquellos números que hagan que el polinomio que se encuentra abajo se convierta en 0. Entonces, te repito, una función racional es simplemente el cociente de dos polinomios y su dominio es el conjunto de todos los números reales, excepto aquellos números reales que hagan que la función de abajo, o sea, el polinomio que se encuentra abajo en la fracción, se convierta en 0. Aquí te tengo un ejemplo de una función racional. Nota cómo es una división entre dos polinomios, un polinomio de grado 2 y un polinomio de grado 1. Los dominios de ambos lógicamente son los reales, pero el dominio ya de la función racional, de ese conjunto de los reales debes descartar aquellos números que conviertan a la parte de abajo en 0. ¿Qué número convierte a la parte de abajo en 0? Claramente es el 1, porque si tú pones el número 1 positivo aquí en el lugar de la x, sería 1 menos 1, 0. Y caemos en una división entre 0, y sabemos desde números reales que eso no está definido. Entonces, observa cómo el dominio, recuerda que el dominio son números, o sea, tú tienes que entregarme el dominio como cuáles números son, pero como van a ser demasiados números, estos tienes que representarlos mediante intervalos, porque recuerda que el intervalo es un conjunto de números. Entonces, aquí yo te digo, los números son todos los desde menos infinito hacia 1, unión 1 hacia infinito. O sea, cualquiera de estos números yo puedo sustituir aquí, y observa cómo el 1 lleva un paréntesis, porque por lo que aprendimos en la unidad 1, cuando lleva paréntesis es que no se puede tomar. Si tú pusieras aquí un corchete es que sí lo podrías tomar, pero eso estaría mal, porque si lo tomamos caemos en una división entre 0. Por eso, para descartar al 1 le estamos colocando un paréntesis, es decir, no puedo tomarlo. A eso se refiere. Entonces,
recuerda que los reales en cuestión de intervalo se denotaba con menos infinito hacia infinito. Entonces de este intervalo yo tuve que descartar al 1 y la forma de descartarlo es así. De menos infinito puedo ir tomando todos los números, llego al 1, pero le pongo un paréntesis para indicar que no lo puedo tomar. Pero como aún hay más números que puedo tomar más adelante, voy a poner una unión de intervalos para decir que todavía continúo tomando más números aún así. Inicio desde el 1 pero sin tomarlo, por eso va paréntesis, coma, a infinito. Imagínate que aquí fuera x menos 2 en lugar de x menos 1. Entonces el número que tú no podrías tomar es 2 y entonces el dominio de la función racional ahora quedaría de menos infinito hacia 2, unión 2 hacia infinito. Así quedaría el dominio. Fíjate cómo se descartan los números. Obviamente puede ser más de un número el que deba descartarse, pero eso lo vamos a ver más adelante en nuestros ejemplos. Continuamos ahora con las funciones irracionales. Recuerda, en los polinomios solo intervenían multiplicación, sustracción y adición. En las racionales, multiplicación, sustracción, adición y división. En las irracionales, a esas 4 operaciones se va a sumar los radicales, la radicación. Es decir, las raíces cuadradas, la función raíz cuadrada. Estos son ejemplos de funciones irracionales, porque además de multiplicar, sumar, restar y dividir, ya empezamos a meter a la raíz. Cuando tú veas una raíz, ya se le puede considerar una función racional. Observa que, por ejemplo, el ejemplo número 2 de la función racional dice que x debe ser diferente de 3 medios. ¿Por qué nos dice que x debe ser diferente de 3 medios? Porque si tú tomas este 3 medios y se lo colocas a esta x que tienes en la parte de abajo, te quedaría 2 por 3 medios menos 3. Y 2 por 3 medios es 3, menos 3 igual a 0. Y raíz cúbica de 0, porque quedaría esto, por la raíz cúbica que está aquí, sería 0. Y entonces vas a caer en una división entre 0. Por eso aquí te está diciendo que esta función irracional no sirve para el 3 medios. Por eso te dice, debes de ser x diferente de 3 medios. Pero fíjate que hay otra condición todavía y te la separa con un punto y coma porque es una condición más todavía que debes contemplar. ¿Qué te dice? Que x debe ser mayor o igual a menos 1. ¿Por qué debe ser mayor o igual a menos 1? Bueno, concéntrate en esta raíz que está aquí arriba. Si es igual a menos 1, quedaría raíz de menos 1 más 1, raíz de 0, y esto es 0, se puede calcular. Pero imagínate que fuera un número menor que menos 1, por ejemplo, menos 3. Te quedaría menos 3 más 1, voy a escribirlo bien, lo escribí bien. Quedaría menos 3 más 1, y esto va a ser igual a raíz de menos 2, y eso en el campo de los reales no está definido. Por lo cual, solamente puedes tomar números más grandes o iguales que menos 1 para que tú puedas realizar de manera correcta esta raíz. Y observa, por ejemplo, en el tercero, que x debe ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí hay una raíz cuadrada y recuerda que su dominio habíamos dicho en funciones especiales que son todos los números no negativos, o sea, mayores o iguales a 0. Lo mismo ocurre aquí. Entonces date cuenta cómo entre más cosas contiene tu función raíz, una división, una multiplicación, etc. Entre más y más cosas contenga tu función, o sea, se vuelva más complicada, más cuidados hay que tener para saber qué números podemos sustituir y qué números no. De eso se trata encontrar el dominio de una función, saber qué números acepta o tiene sentido reemplazarse en la regla de correspondencia para indicar que esos números que sí se pueden sustituir ahí son su dominio y descartar aquellos números que no tengan sentido porque originen indeterminaciones o cosas incoherentes. De eso se trata encontrar el dominio de una función y ese va a ser nuestro objetivo y debemos dominar, acabando esta unidad, cómo encontrar el dominio de funciones todavía más complejas. Porque si te das cuenta, apenas aquí involucré a polinomios, racionales y irracionales. Y todas ellas se comprenden en una categoría. Y esta categoría se le conoce como las funciones algebraicas. Podemos decirlo de esta forma. Las funciones algebraicas son aquellas que contemplan, digamos, a los polinomios, a las racionales, a las irracionales. Todas ellas las engloba las algebraicas. Pero entonces, ¿existen más funciones aparte de estas tres? Sí existen y se les conoce como funciones trascendentes. Si todas las funciones que no pertenezcan a los polinomios racionales y irracionales se les conoce como funciones trascendentes. ¿Cuáles son esas funciones trascendentes? Aquí puedes observar el nombre. Son las funciones trigonométricas, que probablemente ya estés familiarizado, seno, coseno, tangente, cosecante, secante, etc. Y sus inversas, arcocoseno, arcosecante, arcotangente. Las exponenciales, e a la x, a la x. Las logarítmicas, logaritmo natural de x, logaritmo de base 3 de x, etc. Todas esas funciones son las trascendentes. Entonces, al principio vamos a concentrarnos en estudiar únicamente las algebraicas y vamos a ver cómo determinar sus dominios.
Después vamos a concentrarnos en las trascendentes únicamente y vamos a concentrarnos también en cómo buscar sus dominios. Y una vez que ya dominemos las algebraicas y las trascendentes por separada, probablemente vamos a tener que combinar todas las funciones en una sola y vamos a ver cómo calcular su dominio, aunque tengan funciones trascendentes de cosenos, cosenos y también involucren, digamos, algunas racionales. Eso va a ser el objetivo de este curso. Entonces, por ahora espero que hayas entendido los tipos de funciones que vamos a ir abordando. Los dominios de las funciones trascendentes te los voy a explicar más adelante porque aún no las vamos a abordar. Terminamos con las algebraicas y luego ya nos enfocamos a las trascendentes.